Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Envié una liga, pero no sé a quién se la envié. Yo creo que, a ver, déjenme ver, porque a mí se me hace que me dieron mal su... Ah, no, está bien. Sí, pero es que acaba de llegar justo ahorita. No, sí, lo que pasa es que tengo mal el... O sea, lo envié... ¿Qué había puesto? Quinto A. Bueno, no importa. Sí, ya la había enviado una, pero yo creo que se la envié al C. Voy a tener que cambiar. Bueno, ok. Vamos a dar unos 3 minutitos más para comenzar. Está bien. Sí. Vale. Ok, comencemos. Bueno, tengo esta presentación, bueno, que me pareció muy buena acerca de los misticismos. Está un poquito larga, pero eh, vamos a verla rápidamente. Esto es para que conozcan un poco acerca de lo que ocurre con estos hongos causantes de este tipo de padecimientos en humanos. Bueno, entonces, comencemos con la micotoxicosis. Entonces, lo más importante a saber de la micotoxicosis, bueno, no es lo más importante, pero algo que es sumamente importante saber es que es una intoxicación por consumir alimentos contaminados con toxinas de estos hongos filamentosos. ¿Sí? Entonces, los hongos son capaces de producir metabolitos secundarios, ¿verdad? ¿Qué son los metabolitos secundarios? Pues son aquellos productos que eh, a raíz del metabolismo principal de los hongos como son la respiración,
la reproducción, la alimentación incluso, ¿verdad? Y bueno, son de esos productos son secretados de tal manera que se pueden depositar en alimentos. Si ustedes han visto algunos alimentos a los cuales les crece, ¿verdad? Esa lanita, ¿verdad? De color verde anaranjado, ¿verdad? Amarillo. Entonces esto es un hongo y el hongo está depositado ahí. Eso es cuando nosotros lo vemos, pero hay veces en que pues, no es posible verlo. Y pues las cantidades que se necesitan para producir una enfermedad son mínimas. Entonces, habiendo poco, ¿no? Con eso es más que suficiente. Dependiendo, por supuesto, de la toxina que esté liberando. Entonces, se refiere a que, bueno, generalmente estas micotoxinas las podemos encontrar, por supuesto, si hay un hongo. Es que identifican principalmente en la leche, en la carne y en los granos. ¿Por qué en la leche? Bueno, porque muchos de los granos que se utilizan para forraje de ganado, ¿verdad? Y estas toxinas se van depositando precisamente en la leche de consumo humano, en la carne también, y por supuesto en el forraje que ellos utilizan. Bueno, voy a irme un poquito rápido. Por ejemplo, dice aquí que hay un amplio rango de sustratos y condiciones ambientales, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se ve el hongo creciendo, ¿verdad? Un huevo. Este hongo estuvo abierto durante algunos días posiblemente y este fue el crecimiento que nosotros observamos. ¿Dónde más podemos encontrar hongos? Pues en las paredes, ¿verdad? Húmedas de los edificios, ¿sí? Por supuesto, nosotros no vamos a alimentarnos de esto, pero sin embargo aquí hay esporas, ¿no? Que pueden liberarse y pueden llegar a los alimentos sin ningún problema. ¿Dónde podemos encontrarlos? Entonces, en las plantas, en los henos principalmente, en los alimentos almacenados por un tiempo prolongado. Lo que necesitan estos hongos simplemente es humedad y una temperatura de 25 a 30 grados. Necesitan un pH ácido. Por otro lado, los insectos alteran a los granos y favorecen la infestación fúngica. Entonces, muchos de los excrementos de los insectos tienen cierto pH y esto hace que los haga susceptibles para ser infestados por estos hongos. Se conocen, dice aquí, más de 100 hongos causantes de micotoxinas. Y aquí hay algunos ejemplos de ellos. Bueno, los hongos de almacenaje principalmente, los que encontramos son Aspergillus y Penicillium. Los hongos del campo, estos hongos del campo generalmente también son causantes de alergias, ¿sí? Y son todos estos que están aquí. Y hay hongos de deterioro avanzado, es decir, pueden unos hongos comenzar a colonizar primero, pero hay otros que pueden llegar posteriormente porque ya las condiciones o el pH de los sustratos han cambiado. Y estos son los que podemos encontrar al final, ya en la descomposición severa de los sustratos. Bueno, y aquí nos dan toda una lista, ¿verdad?, de las diferentes toxinas que hay. Entonces, las más famosas, digamos, son las producidas por Aspergillus, que son las aflatoxinas. Y mucho más, ¿verdad?, por Aspergillus flavus, que esto lo podemos encontrar en estos granos. Entonces, hay por supuesto algunas otras, no necesito que se las conozcan todas,
sí necesito que sepan que las aflatoxinas son producidas por Aspergillus, por géneros de Aspergillus. Esto sí es importante, importantísimo. Bueno, Penicillium también. Penicillium tiene todas estas, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué es lo que producen? ¿Y a quién afecta? ¿Verdad? Entonces, este es un hongo de los del campo, ¿verdad? Todas estas tiene, ¿verdad? Nuevamente, ¿cuál es el hongo? ¿Cuál es la especie? ¿Cuáles los sustratos en donde se encuentra? Los tipos de citotoxicidad y cómo afecta. Debo decirles que estas citotoxinas o toxinas que producen los hongos tienen ya cuando son ingeridas, tienen un proceso de evolución muy rápido. Hay citotoxinas que pueden producir la muerte hasta en 24 horas. Entonces aquí hay otros ejemplos, voy a pasar un poquito rápido. Bueno, pues aquí ya nos van a decir, nos van a describir cada una de ellas, qué característica importante tiene, y es que, por ejemplo, las aflatoxinas en África han tenido una gran importancia debido a su poder carcinogénico que tiene, sobre todo a nivel hepático. Y bueno, vamos con las ocratoxinas, todas aquí hay una descripción muy buena de las citotoxinas que podemos encontrar en los alimentos y que producen todos estos padecimientos, ¿no? Entonces, aquí va, bueno, déjeme decir, hay una gran diversidad en cuanto a la sintomatología, ¿verdad? Y bueno, pues hay que tener sumamente cuidado en hacer un buen diagnóstico. Debo decirles que el diagnóstico debe ser rápido, debe hacerse en horas, ¿verdad? Para saber si es una citotoxina, porque la primera sintomatología no es específica. Entonces puede confundirse con cualquier otro tipo de padecimiento. Aquí, por ejemplo, dice, los efectos inmediatos de estas toxinas incluyen irritación de la piel, ojos y garganta y vómitos. Entonces, y posteriormente, ¿no?, encontramos algunos otros, como sarpullido, angina necrótica, leucopenia, hemorragias internas, ¿no?, agotamiento de la médula ósea, etc. La concentración máxima en los tejidos se alcanza a las 3 horas y la toxina se elimina completamente del organismo en unas 72 horas. Pero durante este tiempo pueden ocurrir muchas cosas dependiendo de la cantidad que se ingiera. Bueno, aquí hay algo epidemiológico. Dice que se calcula que unas 100,000 personas fallecieron en la Unión Soviética debido a la leuquia tóxica, ¿no?, que esto es producida por granos infestados por Fusarium. Entonces, hay una gran importancia epidemiológica cuando hablamos de estas citotoxinas. Los cuadros clínicos, como les decía yo, pues dependen de la toxina, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay algunos de los datos que podemos encontrar: destrucción de tejidos internos, necrosis en tejidos externos y bueno, hepatotoxinas, etcétera. Voy a irme un poquito más rápido. Esta presentación se las voy a enviar. No necesitan aprenderse nada, como ya les dije, solo de las aflatoxinas que son producidas por Aspergillus y cuál es la importancia médica que tienen. Hay algunas otras complicaciones que trae consigo la ingesta de estas citotoxinas, ¿no? ¿Por qué se produce todo
proceso de deterioro del sistema general. Entonces, hay interacciones, ¿verdad? Acuérdense que no solamente un hongo produce un solo tipo de toxinas, sino que produce varios tipos. Entonces, hay algunas en donde la combinación de estos pues, ha potencializado algunos de los efectos que puedan tener, ¿sí? Y aquí están algunos de ellos. Fíjense ustedes, aquí nos ponen un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un animal, en un animal doméstico? Entonces, los diferentes efectos que producen cada una de ellas. Entonces, son varios los efectos que producen dependiendo de la toxina que se haya ingerido. El diagnóstico. El diagnóstico es sumamente importante, como ya les decía. Pero fíjense bien, solo es posible cuando hay un diagnóstico clínico y hay signos específicos. Desafortunadamente, en las primeras 3 horas es muy difícil poder tener unos datos clínicos específicos. Y bueno, en la mayoría de los casos, como dice aquí, hay datos subclínicos, algo que se parece a alguna otra cosa. Por supuesto, la detección depende mucho también de la actividad que tenga el paciente, o bien se hacen evidentes algunos datos de inmunosupresión. De tal manera que los datos clínicos no nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico. Aquí es donde surge la posibilidad de generar nuevas estrategias para poder hacer un diagnóstico muy temprano, como la detección de esas toxinas, que es parte de lo que se hace. Por supuesto, cuando hay un diagnóstico anatomopatológico, pues aquí en estos dos entran los médicos, por supuesto. Hay lesiones que son macroscópicas, pero no pueden no ser concluyentes. Es decir, se pueden parecer a cualquier otro tipo de padecimientos, algún envenenamiento por alimento, producido por bacterias, etc. Y bueno, esto es. Luego, cuando se hace un diagnóstico histopatológico, nuevamente, las lesiones, la destrucción de tejido, no es... recuerden ustedes que para hacer un diagnóstico histopatológico producido por algún patógeno, ¿verdad? O por algo, pensemos, no sé, algo que produzca necrosis, como la producción de algunos fluidos corporales, ¿no? Como el complemento, como las citotoxinas producidas por algunas células del sistema inmune. Es muy, muy conocido ese tipo de daño, debido a que puede ser detectado por las células que se encuentran circundantes. Entonces, en este caso, las micotoxinas son como invisibles, o sea, no hay una posibilidad de hacer este tipo de diagnóstico tan concluyente. Podemos hacer un diagnóstico en cuanto a los alimentos o los ingredientes que se consumieron. Bueno, ahí sí podemos hacer un diagnóstico, porque podemos hacer un directo, en fresco. Además, tenemos ensayos inmunoabsorbentes, como la ELISA. No sé si conozcan la ELISA. ¿Se conocen? ¿O han oído hablar? Sí. Ok. También tenemos la cromatografía de alta resolución, o HPLC. Entonces, pero
pues por supuesto esto tiene un mínimo y máximo de detección. Si la cantidad de toxina en sangre es poca, es muy difícil hacer esta detección. Entonces, no todas, por supuesto, estas técnicas están estandarizadas para hacer la detección en los diferentes sustratos que nosotros podemos utilizar para hacerlo. El tratamiento consiste principalmente, ¿verdad?, en métodos de desintoxicación o detoxificación, como ustedes quieran decirle. Vitaminas del complejo B, cloruro de colina, hepatoprotectores, bicarbonato de sodio. Hay algunas otras sustancias que se pueden utilizar. También hay productos que son regeneradores de tejidos, ¿verdad?, que también incluyen, por supuesto, a las vitaminas del complejo B, ¿no? Por aquí también nos dicen, no solamente el hígado es el único órgano blanco, tenemos algunos otros órganos que son afectados. Otro de los que son frecuentemente afectados es el riñón. Entonces, el vaso también puede ser afectado. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, un tratamiento sintomático, y para eso hay que saber cuál es el órgano que ha sido afectado por estas toxinas. Aquí en este caso dice el uso de absorbentes o secuestrantes de micotoxinas, dice además de productos inhibidores de hongos. Yo no lo pondría como algo factible, porque los inhibidores de hongos generalmente están dirigidos contra la pared celular y no contra estos productos que son altamente tóxicos. ¿Cómo se hace la profilaxis? Lo primero que hay que hacer es eliminar alimentos con presencia de hongo, evitar la humedad, hay que hacer control de insectos y evitar almacenaje por tiempos prolongados. Otro envenenamiento, pero no es es por toxinas también, pero estas toxinas se encuentran dentro, son producidas algunas de estas toxinas para que el hongo realice su metabolismo principal. Entonces, otro envenenamiento, decía yo, es el micetismo, que es causado precisamente por la intoxicación debido a la ingesta de estos hongos macromicetos. Los hongos que los podemos encontrar en el campo. Entonces, estos hongos son cosmopolitas, ¿verdad? Viven principalmente en bosques. La vía de entrada, pues, es la ingestión de estos cuerpos fructíferos, ¿verdad?, y la mortalidad que hay. Fíjense ustedes, por ejemplo, de estos micetismos, el más importante es el faloidiano, ¿verdad? Esta que tenemos acá se llama Amanita phalloides. Entonces, un micetismo producido por este hongo, puede causar una mortalidad del 80 al 100%, es decir, aquellas personas que comen este tipo de hongos tienen la probabilidad de morir entre un 80 y un 100%. Hay otros tipos de micetismos, por supuesto, que ahorita vamos a simplemente revisar rápidamente, que es el micetismo parafaloidiano, y hay otros más que tienen, si no baja, pues al menos una importancia epidemiológica menor que el primero. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pues bueno, pues un factor predisponente es la colecta de estos hongos de vida silvestre y bueno, el consumo de irritantes, la salsita que le ponemos a las quesadillas, ¿no? Periodo de incubación. Entonces, esto varía de acuerdo a la molécula que atraviesa la barrera gástrica. Entonces, que también suele ser corto el tiempo. Entonces, bueno, aquí hay el agente causal, es el hongo, son las partes que podemos encontrar en el hongo. Voy a pasar rápidamente porque pues aquí nos habla acerca de la reproducción. Bueno, y aquí ya comenzamos. 3 de las setas más letales pertenecen al género Amanita. Amanita phalloides.
También tiene otros nombres, que es esta que está aquí, Amanita virosa, que está, y otras dos que son del género Cortinarius. Entonces, estos son 3 de las setas, dice aquí, que son Amanita verna, Amanita virosa y Amanita phalloides. Dice que estas especies causan el mayor número de fallecimientos. No sé por qué ingerir este tipo de hongos, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y todos son tan vistosos como ese? Sí. Bueno, hay algunos que no son tan vistosos. Ahorita vamos a ver algunas otras imágenes para que ustedes vayan conociendo. Por eso cuando va uno al bosque a colectar hongos, si uno no es experto en reconocer estos hongos, lo mejor es no colectarlos. ¿Sí? Ok. Aquí están las toxinas que son producidas por estos hongos, principalmente alfa-amanita, del género amanita, y la orellanina. Entonces, ok, vamos a la que sigue. Ven ustedes aquí, estas son amanitas, ¿verdad? Amanita muscaria, paterina, ¿verdad? Vamos a ir viendo más, vean. Aquí hay unos, aquí hay otros. Entonces, aquí ya nos habla acerca de otros géneros que también puede ser que estos causan otro tipo de micetismo, ¿no? Entonces vean ustedes este tipo de hongos, ¿verdad? De forma cerebroide. Así podemos ver estos, se parecen pues, un poquito a los hongos que nosotros conocemos, ¿verdad? Estas setas, ¿verdad? Para comer setas, pues necesitamos que alguien sepa realmente cuáles son las setas comestibles, aunque las setas principalmente y los hongos pues ya se crecen en lugares muy especiales para su mantenimiento, sobre todo de humedad, de sustrato, para que puedan crecer sin ningún problema y comercializarse, ¿no? Pero bueno, en el bosque podemos encontrar este tipo de ejemplos. Vean ustedes este. ¿Sí? Y este se parece a los champiñones, ¿no? Y bueno, los tipos de micetismo que produce cada una de estas especies que tenemos aquí de este lado del hongo son los que están aquí del lado izquierdo. Entonces, ¿qué toxina es la que produce, ¿verdad?, este efecto que tenemos acá? El periodo de incubación, vean ustedes, ¿sí?, es de horas también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en este tiempo los efectos o el envenenamiento puede dar lugar a muchos procesos de desequilibrio homeostático en el humano. Y bueno, aquí hay varias clasificaciones también acerca del tipo de toxinas que podemos encontrar, el efecto, bueno, y cuál es el tiempo. Por ejemplo, las toxinas citotóxicas que dañan el hígado y el riñón, en un tiempo de 6 a 10 horas pueden causar la muerte. Bueno, ¿quiénes están dentro? ¿Quiénes o qué toxinas son estas y quiénes la producen están de este lado? Entonces, para que vean ustedes la importancia. Sí, ¿perdón? ¿No hay forma de diagnosticarla entre ese lapso antes de que cause la muerte? No, ahorita vamos a ver los problemas que hay para la identificación de esto. Lo único que podemos saber, ¿verdad?, y que eso nos puede dar una idea de que es un micetismo, es que alguien nos diga que pues, se ingirieron estos hongos, ¿sí? Bueno, déjenme decirles, hay un caso por ahí en la literatura de una familia que comió hongos silvestres
y bueno, fue un grupo de 15 personas, de las cuales, si mal no recuerdo, creo que murieron 10. Y la, la causa común que se investigó fue que habían ingerido hongos del tipo de Amanita virosa, ¿sí? Los habían colectado, habían hecho una comida y, bueno, pues varios de ellos murieron. No se sabe exactamente porque nuevamente se tiene el hongo posiblemente que se haya sido ingerido, pero no se sabe cuál puede ser el efecto o de las toxinas que atraviesen la barrera gastrointestinal, ¿no? Entonces, vean por ejemplo, las neurotoxinas de 30 minutos a 4 horas. Aquí en estas neurotoxinas, pues son alucinógenas principalmente. A lo mejor muchas veces no tienen un efecto mortal, pero sí a nivel mental pueden afectar al individuo, ¿no? Bueno, y luego aquí ya nos hacen un poco del recuento de cada uno de los misetismos, ¿verdad? Vean ustedes los síntomas, por ejemplo, en el misetismo faloidiano, que es el causante o causado por la alfamanita, y el agente causal es la manita faloides, virosa, verna, etcétera. Tiene un periodo fase de latencia. Entonces, hay un periodo transcurrido después de la ingesta hasta el inicio de signos y síntomas. Esto puede ser de 8 a 12 o hasta 24 horas posiblemente. Pero posteriormente tiene una fase coleriforme, quiere decir que afecta a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Entre las 12 y las 24 horas. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí, que es similar a un cuadro de cólera, en donde hay vómito, cólico, cefalea, vértigo, calambres o convulsiones. Y posteriormente tiene una fase de daño hepático, que esto ocurre en los días 2 a 6 posteriores a la ingesta. Entonces hay hipertrofia hepática, ictericia, hemorragia, todo esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Entonces, los signos y síntomas que nosotros pudiéramos como médicos poder identificar, pues no son realmente muy específicos. Pueden ser causados por varios. Viendo la evolución es posible que podamos definir, pero fíjense ustedes que ya es a los 2 o 3 días cuando hay daño a nivel de órganos, ¿no? Bueno, qué es lo que pasa, ¿verdad? Con estas falotoxinas? Fíjense ustedes que la dosis letal, ¿verdad? Sí saben lo que es una DL50, ¿verdad? ¿Dosis letal 50? Sí. ¿Sí? ¿Sí saben? Sí. ¿La dosis Okay. letal? ¿Perdón? ¿Dafne? Sabemos que es la dosis letal media. Ajá, bueno, pues es la dosis a la cual al menos el 50% de los individuos que han ingerido esto muere, ¿no? En el caso de las, por ejemplo, amanotoxinas, dice desde un 0.1 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, dice que el cuerpo fructífero de estas amanitas contienen un promedio de 10 a 12 miligramos de toxina pura. ¿Sí? Ese es un solo hongo. Entonces, vean ustedes, si tenemos 0.1 miligramos por kilogramo de peso, pensemos en una persona de 40 kilos, ¿verdad? ¿Cuánto necesitará para poderse envenenar, por ejemplo? ¿Verdad?
son 40 por 0.1, son 4 miligramos, ¿no? Si nos comemos 3, vamos a poner 4 hongos, ¿no? Fíjense que nos da 40 miligramos, 4 veces más de lo que necesitamos para envenenarnos, ¿no? Entonces, así de grave es la situación de estos envenenamientos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues otra vez, lavados gástricos, hidratación, hepatoprotectores y complejo B. Dice que se debe eliminar toda la toxina con hemodiálisis, ¿verdad? Esto es sumamente importante. El uso de carbón activado. El carbón activado lo que hace es absorber esa toxina. Esta silibinina, ¿verdad?, es un inhibidor citotóxico, de tal manera que es un tratamiento que se tiene que seguir durante las primeras 24 horas. Penicilina G, porque generalmente cuando hay daño, bueno, inmediatamente las bacterias que se encuentran asociadas, en este caso al intestino, bueno, suelen sobrecrecerse. Luego, no es recomendable la aplicación de ácido teicoico en la tercera. Bueno, ok, dice que en la tercera etapa del mesetismo una alternativa efectiva es el trasplante de hígado. Hasta ese punto llega, ¿no? Muy bien. Hay otros mesetismos, habíamos dicho. Bueno, aquí está el muscarínico. Entonces también, ¿quién? Pues Amanita muscaria, ¿no? Así es de versátil este hongo. Sí, pero este es Amanita también, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado en ingerir este tipo de hongos. Este se le llama el ángel blanco, ¿verdad? Bueno, el tratamiento, no vamos a ver el tratamiento, por supuesto, y hay otros misetismos. Aquí hay otro hongo, productor de otro misetismo. Algunos que producen misetismos gastrointestinales. Acuérdense, misetismo es envenenamiento por hongo, ¿sí? Entonces, es un envenenamiento por hongo de tipo gastrointestinal. Aquí están los causantes. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, si ustedes ven, esto tiene un poco que ver con la segunda fase del faloidiano, ¿no? Náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, etc. Síndrome coprínico, entonces ahí está. Misetismo cerebral, en este caso, ¿verdad?, ocurre de 1 a 4 horas de la ingesta del hongo, y esto generalmente lo que tiene, fíjense bien, es ataxia, hiperquinesis. A lo mejor estos términos no lo conocen, pero es una alteración de la conciencia, ¿no? Alucinaciones, pueden manifestarse taquicardia, ansiedad, agitación. Bien, sudoración, sensibilidad a la luz, depresión y angustia a la salida del trance. La psilocibina es producida por psilocibe, y psilocibe es uno de los hongos sagrados que en algún tiempo, en los años 70, utilizó María Sabina para curar algunos males, digamos, sociales en el estado de Oaxaca. ¿Sí? Entonces, anteriormente ella se le llamaba la sacerdotisa, una sacerdotisa, que hacía curaciones y utilizaba precisamente a este hongo para crear el ambiente, el ambiente adecuado para tratar esos males sociales de muchas de la gente. Por supuesto, la cantidad de hongo utilizado en ese tipo
de sesiones, pues no era tan grande y por lo tanto no había una depresión, sino que había una gran felicidad. Todo el mundo salía contento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay el tratamiento del mesetismo. Y bueno, aquí hay viene un caso clínico. Entonces, ¿qué es lo que mostró después de 7 días? Hemorragias locales, subcutáneas. Las pruebas sanguíneas demostraron que había leucopenia, es decir, hay destrucción celular en algunos de estos casos. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía? Aleucia tóxica alimentaria. Entonces, esta aleucia tóxica alimentaria tiene que ver con la disminución de linfocitos, bueno, linfocitos B, linfocitos en general, y leucocitosis, ¿sí? Leucopenia, perdón. Entonces, esto, ¿por qué? Pues por la ingestión de cereales que estaban contaminados con las toxinas llamadas tricotesenos, ¿no? Esto es una micotoxicosis, ¿verdad? Bueno, ¿qué característica tienen las setas venenosas? Dicen, tienen colores chillones y brillantes. Dice que es seguro comerlas si se cocinan lo suficiente. Yo no lo diría tanto porque hay toxinas que tienen resistencia al calor. Dice, una sola seta venenosa puede contaminar una cesta completa. Bueno. Y aquí nos hacen unas preguntas, ya ustedes las irán contestando, ¿verdad? Y listo. ¿Qué hacer? Bueno, esto es acerca del diagnóstico, ¿verdad? En la micotoxicosis y los misetismos. Lo importante es determinar qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Y por supuesto, hay que trabajar en la generación de nuevos inhibidores para estas toxinas. Entonces, es sumamente importante, o inhibidores que actúen de manera inmediata. Entonces, ese es un campo que todavía pues ha sido explorado. El gran problema que se tiene es que no se puede utilizar en humanos una prueba, ¿no?, de este tipo. ¿Por qué? Porque las toxinas son sumamente tóxicas, sumamente venenosas, sumamente destructoras. Entonces, incluso en modelos animales, por cuestiones de ética, no se puede utilizar en grandes cantidades la toxina, por lo tanto no se puede hacer una traza de cómo va esta posible inhibición, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en eso todavía. Muy bien. Por supuesto, hay, decíamos, estos hongos que se encuentran en los granos no solamente liberan estas toxinas, sino que también liberan esporas. Y estas esporas pueden ser causantes de alergias. Entonces, estas alergias son importantes en el sentido de que estas personas que son productivas pues ya no pueden serlo tanto debido a todas las molestias que generan. Entonces, algo de lo más importante acerca de las alergias es esta famosa fiebre del heno, ¿verdad? Así se le dio en llamar en épocas del siglo XV a XVI, la fiebre del heno, pues que eran personas que entraban a los silares, por ejemplo, en donde se mantenían o se conservaban, se almacenaban cereales, principalmente el heno, y de esta manera cuando entraban les daba estas manifestaciones, ¿verdad?, como de gripe, pero además era tan severo el grado de estas manifestaciones que les producía fiebre. Entonces, por eso se le dio en llamar así. Entonces es algo de lo más conocido
acerca de las alergias. Les voy a enviar esta presentación que vimos, más una de alergias para que ustedes complementen el conocimiento de la micología. Y vamos a lo último que tenemos que ver, y es acerca del diagnóstico. Bueno, ya no vamos a ver el diagnóstico de micotoxicosis y micetismos. Aquí lo que se tiene que hacer es identificar cuál es la toxina, pero pues muchas veces es difícil. Ya lo vimos que se puede hacer mediante la determinación por ELISA, ¿verdad? O por HPLC, pero esto pues, es muy difícil de hacer, ¿sí? Se necesitan importantes cantidades de este material para poder hacerlo. Entonces, aunque el HPLC es sumamente sensible, a veces en sangre o la cantidad en sangre es muy poca. Muy bien. Vamos a lo más fácil, ¿verdad? Y son los métodos si vemos ahí mi presentación, ¿verdad? Sí. Es que no me deja bajar la barra de entonces voy a ver. Voy a dejar de compartir un momentito. The users. Ok. Ahora sí lo vemos completo. Bueno. Ok, entonces vamos a ver los métodos básicos que utilizamos en el laboratorio de micología para hacer la identificación de hongos filamentosos. Esto es los causantes de las micosis, ¿no? Acuérdense nuevamente, hago recuento acerca de las micosis. Son tres, básicamente, las micosis, básicamente las que se producen, que son las superficiales, las subcutáneas y las profundas. Por supuesto, dentro de las profundas tenemos aquellas que son producidas por hongos, que son oportunistas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo primerito que vamos a necesitar para hacer el diagnóstico? Son las muestras. Y las muestras que podemos obtener son de especímenes clínicos, ¿no? Entonces, a saber, dependiendo de cuál es el tipo de micosis que nosotros tenemos, podemos tener la muestra que necesitamos. En las cutáneas, es decir, en las superficiales, lo que necesitamos es pelo, piel y uñas, ¿verdad? Luego, en las subcutáneas también, ¿verdad? Podemos tener escamas, ¿verdad? En lugar de piel yo le pondría escamas. Luego, en las subcutáneas, lo que queremos tener es precisamente exudado, secreción de heridas y biopsias. Dentro de esto, también podríamos poner algunas escamas, bueno, que nosotros podíamos utilizar. Y para las profundas, sangre, médula ósea, orina, por supuesto algunas veces biopsias y secreción de vías respiratorias bajas. Entonces, esas son las muestras que nosotros vamos a necesitar para hacer diagnóstico de estos agentes.
Bien, el diagnóstico micológico consta de varios pasos y para ello necesitamos contar con esto que tenemos aquí, una toma de muestra que sea adecuada y abundante. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico necesitamos tres cosas básicas. Una es una observación directa, otra es el cultivo y en algunos casos, si es una biopsia, ¿verdad?, hacer cortes histológicos. Necesitamos recursos de laboratorio, tener los reactivos, los medios y el equipo necesario. Y por supuesto, un personal con experiencia. Vamos a ver las tomas de muestras de las tiñas. La tiña del pelo, bueno, lo que hablábamos anteriormente, cuando el pelo está infectado, algunas de las veces se rompe y solamente quedan pelos muy cortos. Vuelven a crecer, vuelve a crecer el hongo, se rompen y vuelven a quedar así. Pero algunas otras veces son superactivas, como esta que está aquí, en donde hay un proceso inflamatorio muy grande y esa zona que está afectada afecta a la piel también y no hay pelos aquí. Hay una zona de alopecia que generalmente pues hay ausencia aquí. Los cuerpos pilosos se encuentran debajo de toda esta zona. Bueno, es posible que cuando esto ocurra y cuando se cure, vuelva a crecer el pelo. Luego, el reconocimiento de las tiñas, ¿verdad?, en el cuerpo pues es sumamente importante. Entonces, lo primero, recuerden ustedes, es una superficie eritematosa. En el centro hay una zona más o menos limpia en donde hay escamas, producción de escamas. Y luego, pues hay mucha comezón. Esa es la triada clínica de las tiñas. Tiñas puede haber entonces en la cabeza, en el cuerpo, en las uñas, interdigitales, en la barba, inguinales. Dependiendo de dónde se encuentre, es el nombre que se les da a las tiñas. Vean ustedes la toma de muestra que hay una destrucción muy completa de lo que es la uña, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos de obtener. Muestra abundante, ¿verdad? El epitiriasis versicolor, vean ustedes nuevamente, aquí recalcamos, si es morenito, ¿verdad?, va a ser estas manchas blancas, aquí se ven a mayor detalle, pero esto es en toda la piel, nuevamente. ¿Por qué? El uso de cremas, bloqueadores de mala calidad, que sean grasosos, ¿verdad?, hace que malacesia pueda sobrecrecer en estas zonas y pueda producir este tipo de lesiones. Aquí hay una descamación fina. Aquí hay que raspar con el filo de un portaobjetos, por ejemplo, ¿verdad?, hacia otro portaobjetos. Ponerle un colorante que se llama azul de algodón, ahorita vamos a ver, y observar al microscopio. También lo que podemos hacer es colocar el hidróxido de potasio, si ustedes recuerdan, para aclarar las escamas que estamos obteniendo de aquí. Entonces, al examen directo lo que necesitamos es hidróxido de potasio. Generalmente se usa así, aunque puede haber estos otros cuando la aclaración no es muy fácil de hacer. Se utiliza solución salina simplemente cuando no es necesario hacer aclaración. Entonces, aquí está la fórmula de cada uno de estos. El de calcoflor no está. No está. Bueno, el calcoflor es un compuesto. Bueno, un compuesto que también hace que se aclaren cuál es la función del DMCO y del calcoflor. Pues esto son sustancias que lo que hacen es degradar muchos de los carbohidratos que se encuentran
en las membranas. Esto se ha utilizado para membranas, ¿verdad? Para poder hacer a lo que se van a llamar esferoplastos. Como esto tiene, ¿verdad? Queratina, ¿verdad? Pues destruyen parte de la queratina o las uniones, y de esa manera podemos ver una aclaración de nuestras escamas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, estas son las escamas. Vean ustedes, podemos ver filamentos, ¿verdad? O levaduras en el caso de la pitiriasis versicolor. Bueno, aquí está el material de laboratorio que estaremos utilizando. Portaobjetos, cubreobjetos, una aguja de disección. Con esta podemos rascar también un poco la lesión, y por supuesto el hidróxido de potasio. Al examen directo, entonces, seguimos viendo. Vean ustedes, aquí ya hay una especie de excrescencias en el pelo, ¿verdad? Y donde podemos ver ya también una destrucción, ¿verdad? Aquí hay. Esto es un pelo afectado solamente en la parte exterior, ¿verdad? Pero hay pelo que es destruido porque la parte exterior y la parte interior está parasitada. Vean ustedes, ¿sí? Así se ve el pelo que nosotros podemos recoger de algunas de estas lesiones. Aquí también otra vez es exterior, pero la parte interior no tiene nada. La piedra blanca, la piedra negra. ¿Sí? Vean ustedes cómo solamente es alrededor del pelo que crece el hongo, y en el interior no hay nada. Y esto tiene limitaciones, por supuesto. Depende del sitio anatómico afectado. Para tomar una muestra a veces es difícil, ¿no? De la ingle, por ejemplo, donde hay sudoración, en donde siempre está húmedo. No, la producción de escamas es poca. Entonces, esto es sumamente importante. Pues la cantidad de muestra, pues esto tiene que ver también con lo anterior. Esto tiene que ver con el número de microorganismos que nosotros podamos encontrar. El tipo de paciente, pues a veces para los bebés es sumamente difícil tomarles una muestra. Y por supuesto la calidad del personal de laboratorio. Cuando nosotros vemos una preparación, nosotros podemos equivocarnos y decir que ahí hay hongo, ¿verdad? Entonces muchas veces vemos esto, y esto no es otra cosa, porque si vemos el aumento, el aumento es muy bajo, de tal manera que podemos ver este tipo de artefactos, que no es otra cosa más que una fibra de algo, la fibra de, a lo mejor, del algodón con que limpiamos el portaobjetos, o del papel seda que nosotros, o el papel que nosotros utilizamos para limpiar el portaobjetos. Cuando nosotros vemos unas escamas aclaradas, podemos ver esta imagen, y esto nos puede dar idea de que son filamentos. Sin embargo, si seguimos esto, nosotros lo que vamos a ver es que es el contorno de cada una de las escamas. Aquí hay otras fibras por ahí de limpieza si nos acercamos mucho, pues vamos a ver este tipo de cosas. Pero un hongo no se ensancha y se angosta así nada más porque así. Entonces, mantiene su mismo grosor todo el tiempo. Esto otro, ¿verdad? Son artefactos del hidróxido de potasio acerca de la destrucción de las escamas, ¿verdad? Que aquí pudiéramos decir, aquí hay conidios, ¿no? Acuérdense, conidios son las formas de las esporas asexuales producidas por los hongos. Lo mismo acá. Malacesia, aquí hay levaduras. Pues no, estas son burbujas producidas por el hidróxido cuando nosotros colocamos el cubreobjetos. Aquí hay otras estructuras que pueden ser otras cosas diferentes. ¿Cómo se ven las levaduras? Pues cuando hacemos este tipo de tinciones se ven regulares, no se ven así geométricas, ¿verdad?
Entonces, ni de diferente tamaño. Generalmente son muy homogéneas en cuanto a su tamaño. Igual aquí es algo que hay en el portaobjetos que nos hace ver unas líneas aquí que podemos confundir con filamentos. Entonces, por ello se necesita un personal que tenga experiencia en la identificación de este tipo de muestras. Ya hicimos la observación directa, ¿verdad? Eso se tiene que hacer generalmente para todos los hongos, por supuesto. En algunas ocasiones podemos utilizar hidróxido de potasio cuando tenemos la necesidad de aclarar las escamas con nuestra muestra que nosotros estamos obteniendo, pero otras veces solamente con solución salina. El cultivo de la muestra es sumamente importante. Necesitamos los medios de cultivo, los contenedores adecuados, el tiempo de incubación y, por supuesto, la temperatura. Saber a qué temperatura vamos a incubar nuestras muestras. Los medios de cultivo. El medio de elección para el cultivo de hongos es el agar saboró. El agar saboró tiene algunas modificaciones, por ejemplo, el agar micocel o micobiótico. Este es el agar saboró, pero contiene antibiótico. Luego, para que nosotros podamos estimular la producción de conidiación, es decir, producción de esporas asexuales, nosotros podemos utilizar un agar papa dextrosa. En este medio crecen muy bien los hongos, pero además hay una gran producción de esporas. Para cuando nosotros queremos cultivar levaduras, utilizaremos este VHI más antibióticos. O VHI solito también. ¿Sabemos qué es VHI? Yo no. ¿No? Ok, es el medio infusión cerebro-corazón. ¿Verdad? Nada más que está en inglés. ¿Verdad? Brain Heart Infusion. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Ok, infusión cerebro-corazón. Este es también utilizado para bacterias. Es un medio muy rico. Por eso necesitamos ponerle antibióticos para que no crezcan por ahí bacterias. Ok, los medios de cultivo se pueden preparar y se pueden guardar, ¿verdad?, de 2 a 8 grados, es decir, en un refrigerador, en bolsas de plástico, y nos pueden durar hasta 2 meses. Después de estos 2 meses es mejor ni utilizarlos. Los tipos de contenedores son todos estos. Aquí podemos poner medios líquidos, medios sólidos en este y en este caso. Luego, ya que tenemos los medios, la técnica de sembrado es sumamente importante. Entonces, ¿por qué? Pues porque para crecer un hongo, bueno, el hongo crece, pues, pero para poder pasarlo a nuevos recipientes es sumamente complicado. ¿Sí? Si no hacemos un buen cultivo, pues no vamos a tener muchas cosas, o para hacer una observación. Entonces, lo que hacemos, vean ustedes, aquí están las escamas. De estas escamas pues se colocan directamente en los medios de cultivo, así con un asa, o con una asa bacteriológica, se pueden recoger estas escamas y se pueden poner, o una asa micológica, que son diferentes. Bueno, una asa micológica es como una cucharita, mini cuchara. Entonces, bueno, los tiempos de incubación. Las levaduras crecen de 24 a 48 horas. Los hongos filamentosos, que son no patógenos, crecen de 2 a 4 días. Y los hongos filamentosos, que sí son patógenos, crecen de 6 a 15 días. En ese tiempo, nosotros debemos de revisar, ¿verdad?, todos los días nuestro cultivo. ¿Por qué? Pues porque si nos crece un hongo filamentoso que es no patógeno en 2 días, pues definitivamente debemos de desechar este cultivo una vez que nosotros determinemos que este hongo no es patógeno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por una revisión macroscópica de las colonias y por una revisión microscópica de estos cultivos.
De tal manera que a las 6, 15 días estaremos seguros que sí vamos a tener unos patógenos. Comienzan a verse las colonias pequeñitas y entonces, una vez que crezcan, podemos hacer una observación de la forma, el color, el relieve de la colonia y tomar una muestra, pequeña muestra para revisarlo al microscopio. La temperatura de incubación es de 25 a 30 para los hongos filamentosos y de 37 para las levaduras. Acuérdense, hay dimorfismo, ¿verdad? El dimorfismo quiere decir que un hongo se puede presentar dependiendo de las condiciones en hongo filamentoso que crece de 25 a 30 o en levaduriforme que crece a 37. Hay levaduras que crecen desde 32, pero bueno, arriba de 30 grados. ¿Qué hacer para la identificación de los hongos filamentosos? Pues hay que ver la característica de la colonia, las estructuras asexuales, las características fisiológicas, los estudios microbiológicos, la morfología microscópica y la morfología macroscópica. Esto tiene que ver, esto último, con lo primero que tenemos acá. Y bueno, fíjense bien las características de las colonias. El color. Vean ustedes los colores que podemos observar en las diferentes colonias de hongos. La topografía, ¿qué quiere decir la topografía? Pues el relieve que tienen, ¿verdad? Este tiene un chipotito aquí, este es chipote más grande, este tiene líneas en todo su superficie, ¿verdad? Este tiene no solamente líneas, sino que parece un cerebro aquí, ¿verdad? Generalmente son dos, ¿verdad? Este es irregular, pero además no tiene un solo chichoncito ahí, sino que tiene varios, etcétera. Está arrugada en el centro, pero además parece ¿cómo se llama? Tiene líneas que corren desde el centro hacia la superficie, ¿verdad? Está como peluda, etc. Todo eso. La textura que tienen, que si es lanoso, que si es arenoso, ¿verdad? Que si es glabroso, etcétera. Todo este tipo de cosas es lo que hay que definir en una colonia. Porque esto es muy importante y esto tiene que correlacionar, ¿verdad?, con lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, para ver la textura, dice aquí, ¿verdad?, algodonosa cuando son muy largos los pelos, aterciopelada cuando son muy finitos, granular, ¿verdad?, y glabrosa. Entonces, así se ven las diferentes texturas de los hongos. La topografía, es decir, si hay relieves, ¿verdad?, hay colinas y valles, y es rugosa, ¿verdad?, si es rugosa. Si es umbonada, ¿verdad?, umbonada. Si es verrucosa, tiene una verruga. Si es aplanada, aquí no vemos una aplanada, pero podríamos decir que es algo así, que no tiene ningún chichoncito, aunque esto es rugosa, ¿no?, también. Y radial además. Así es como tenemos que determinar o caracterizar una colonia. Bueno, ya hicimos ahora eso y podemos hacer un examen de cultivo con las diferentes técnicas para poder subcultivar estas colonias y poder ver efectivamente cuáles son las características microscópicas. Esto se hace porque, como les decía yo, muchas veces en el cultivo original al hongo no se le puede coger así fácilmente, ¿sí? No está muy unido, como si fuera una plantita que está unida al sustrato y quisiéramos arrancarlo de raíz, no se puede. Entonces lo que necesitamos hacer son nuevos subcultivos. Entonces hay una técnica de cardaje, una técnica de cinta adhesiva y un microcultivo. ¿Qué necesitamos? Azul de algodón para tinción, para teñir las estructuras. Y bueno, vamos con la técnica de cardaje, que no es otra cosa más que rascarle
¿ya? A la colonia y ponerlo sobre una gota de azul de algodón. Esto es directo, ¿ya? Hay que rascarle porque, como decía yo, con un asa no se puede venir parte de esa colonia. La técnica de cinta adhesiva. Lo que tenemos que hacer es colocar una cinta adhesiva en el asa, una cinta adhesiva invertida de tal manera que si nosotros la posicionamos sobre la colonia, se pegue ahí lo que hay y no lo podamos traer. A su vez, la cinta misma nos va a servir como cubre objetos. Y el examen de cultivo, de un microcultivo. Aquí lo que hacemos primero, hacemos nuestro agar, ¿verdad? Cortamos unos círculos, puede ser con un tubo, ¿verdad? Y estos círculos los ponemos sobre un portaobjeto que nosotros vamos a colocar, ¿verdad?, en una caja Petri estéril. Todo esto está en una zona de esterilidad, ¿no? Lo colocamos dos, y después lo que hacemos es ponerle una muestra del hongo en las orillas. Esto, ¿verdad?, nosotros lo cerramos o lo colocamos más bien sin cerrar en un ambiente igual estéril. Vamos dejando que se vaya secando poco a poco, ¿verdad? Y posteriormente le vamos a colocar un portaobjetos y si queremos le ponemos azul de algodón. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Esto es lo que tenemos que ver en un examen de un cultivo, un examen microscópico. Hifas. ¿Qué son las hifas? Los filamentos, aquí están, filamentos. Vemos hifas, aquí están. ¿Sí? El tipo de hifas para cada hongo, algunas veces son iguales, pero los conidios suelen ser diferentes. Vean ustedes, aquí están arreglados de una forma, aquí están arreglados de otra forma. Estos son conidios también, son artroconidios, ¿verdad? Aquí están arreglados de otra forma, estos son de otra forma y así. ¿Sí? Aquí están en estructuras o células conidiógenas. ¿Cuál es la estructura de sostén? Que son los tallos de cada una de las estructuras conidiógenas. ¿Sí? Los cuerpos fructíferos, que son estas cosas que están aquí, bueno, también son diferentes dependiendo de la especie. Y bueno, hay otras características, como por ejemplo, si estos estructuras de sostén salen a mitad de la IFA, si son terminales, si tienen 90 grados de inclinación, etcétera. Varias otras cosas que hay que ir determinando. Y bueno, pues aquí está, por ejemplo, vean ustedes cómo ningún hongo es igual cuando se correlaciona su forma de la colonia The users. con la observación microscópica que tenemos. Ahí está. Ahí está otro. Vean ustedes. ¿Sí? Bueno, respitiriasis versicolor. Y aquí hay otras, ¿verdad? Nuevamente, vamos a recordar un poquito acerca de estos artroconidios que son de coccidioides, ¿verdad? Coccidioides y las esférulas. ¿Sí? Todo esto que les estoy presentando, esto puede venir como pregunta en el examen, ¿eh? Entonces les voy a enviar todo esto para que vayan ustedes nuevamente repasando. Entonces, coccidioides, vean ustedes la correlación que existe. Este es el hongo en cultivo. Estos son los artroconidios que se pueden ver cuando nosotros tomamos una muestra, artroconidios. Y en el tejido, las esférulas con endosporas. Para hacer un diagnóstico se necesitan estas tres cosas. Bueno, esos son cuerpos fructíferos, esa es una cabeza aspergilar, ¿ya?
Aspergillus flavus. Y vean ustedes cómo los tipos de Aspergillus tienen diferentes tipos de colonias. Oye, el color, la textura en algunas, ¿no? Entonces, la apariencia también podemos decirlo. Pero además, esto correlaciona con los cuerpos fructíferos de cada una. Vean ustedes la diferencia en el arreglo de los conidios en estos cuerpos fructíferos. Uh-huh. El tipo de conidios, ven ustedes que son diferentes, además de todo. Y bueno, esto es lo que teníamos por ver en la clase de hoy. ¿Alguna duda? No, de mi parte no. Perfecto. Entonces, anoten por ahí rápidamente los temas que van a venir. Por supuesto, no son así nada más, sino algunas preguntas de lo que ya vimos en clase. No voy a preguntar nada de lo que no vimos. Acerca de las micotoxinas, ya les dije cuáles son las importantes. De los micetismos, creo que revisamos cuál es uno de los más importantes. Entonces, acerca de ese sí voy a preguntar, no cosas muy específicas, cosas generales. ¿Sí? Pero vayamos a esto. ¿Sí? Lo que tienen que saber es cuáles son las diferentes micosis que hay, o sea, a saber, ¿no? Si hay si hay en algún momento dado, en el caso de las superficiales, ¿qué otro nombre reciben, por ejemplo? ¿Sí? Ahí. En las subcutáneas, ahí sí se tiene que aprender el nombre de las tres. Y más o menos la característica de cada una de ellas. Característica clínica, ¿no? Para hacer diagnóstico. ¿O qué es lo que se tiene que ver? Porque eso sí lo vimos y tiene una presentación. De las profundas lo mismo. ¿Sí? De las profundas lo mismo. ¿Cuáles son los hongos oportunistas? Acuérdense que hicimos una relación de esto, ¿no? Por cierto, sí les ha llegado el material, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, sí, no se lo tiene que aprender todo, pero sí tener conciencia de las cosas que hemos visto en clase y que hemos recalcado. Uh-huh. ¿Qué más? Lo del diagnóstico. Lo del diagnóstico es sumamente importante, sobre todo, ¿cuál es el proceso que se sigue? ¿No? A ver, si entendimos algo el día de hoy, díganme ustedes, ¿qué es lo primero que se tiene que tener para el diagnóstico? La muestra. Una muestra. Muestra. Muestra, claro. Si no hay muestra, no hay diagnóstico. ¿Sí? Y ya después todo el proceso que sigue, ¿no? Después de la muestra, ¿qué seguiría? Más, ¿qué otra cosa se podría hacer? Más, otra cosa. Entonces, básicamente son tres cosas las que se utilizan para el diagnóstico, ¿no? Por supuesto, la tercera, que es lo de la observación macroscópica y microscópica del cultivo, ¿verdad? Esto se tiene que correlacionar con varias características, ¿verdad? De la colonia que tenemos que saber. Y del aspecto microscópico, ¿qué cosas tenemos que saber? Si ya tenemos eso, muy bien, pero si además hay una muestra clínica que debemos de observar. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. Eso es lo que tienen que estudiar. El examen es el lunes. El examen lo vamos a hacer por esta vía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, yo les mando el examen. Son preguntas abiertas, ¿eh? Preguntas abiertas de solamente una o dos palabras para contestar.
concretas. Por ejemplo, micosis que afecta el estrato córneo, superficial, por ejemplo, ¿no? Así de concreto tiene que ser el examen. Y hay un tiempo. ¿No? Voy a ver cuántas preguntas puedo hacer para poder cubrir más o menos gran parte de lo que acabamos de ver. Tendrán todo el tiempo, por supuesto, la hora y media para realizar su examen. Pero no más allá de eso. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? No, No, ¿el examen va a ser por alguna plataforma o mandará un archivo? Voy a mandar un archivo. Ah, ok. ¿Sí? Lo puedo hacer por aquí, por el chat, o bien al correo, como les llegue mejor. Una vez comenzando, se inicia y ya, lo que dure la clase. Ok. ¿De Gracias. acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿de acuerdo? Ok, entonces, pues sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Gracias, hasta Gracias, luego. nos vemos. Nos vemos. Bye bye. De users.